Hola, buenas noches. Este es el 9º programa de Días Feriados que transmitimos desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Gracias por acompañarnos. Oigan, visiten todos los días hasta el 4 de marzo esta Feria de Minería. No se lo pueden perder. Y ahora sí, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, Socorro Venegas, directora de Fomento Editorial, de Publicaciones y Fomento Editorial, que nosotros conocemos como Libros UNAM. ¿Cómo estás? Es más fácil decir Libro UNAM. Libros UNAM. Encantada de acompañarlas y de celebrar con ustedes esta feria. Una feria que cumple 45 años, pues es un gran momento para mantener conversaciones vivas alrededor de nuestras colecciones, de las colecciones emblemáticas de la UNAM, que cada día se van nutriendo, que cada día se van enriqueciendo con nuevas miradas. Oye, y ahora vamos a hablar específicamente de una colección muy importante que se llama Vindictas, novela y memoria, ¿cierto? Ciertísimo. Vamos a platicar de ellas, pero déjame antes de eso un segundito para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como TV UNAM, en Twitter o X igualmente TV UNAM, en Instagram TV UNAM Oficial y síganos también en la página filminería.unam.mx. Vámonos ahora a la primera cápsula del día. Es de Claudia Posadas, Poetas Latinoamericanas, de la serie Vindictas. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Posadas, escritora mexicana, antologadora de Estela Díaz Barín, que recientemente se acaba de publicar en esta importantísima colección Vindictas, Poetas Latinoamericanas, material de lectura. Estela Díaz Barín es una autora chilena sumamente representativa de esta colección. La poesía de Estela es una poesía que busca verdades profundas de lo humano en un sentido ético, verdades profundas en lo social en cuanto a la igualdad, la equidad entre los seres, de ahí su adscripción y compromiso total con el comunismo, pero desde una poesía de una sutileza, de una fineza. Pero por supuesto este tipo de escritura pues no podría ser tan comprendida, puesto que no había parámetros justamente para leer a las poetas. Estamos en un momento sumamente importante de la poesía chilena, por supuesto, definitorio. Estamos ante poéticas experimentales de vanguardia, estamos en la antipoesía de Nicanor Parra, estamos en las experimentaciones de Enrique Lin, de Alejandro Jodorowsky, narrativas tan poderosas como Enrique Lafourcade, y entonces en ese sentido era muy difícil que una poesía como esta fuese comprendida. Su alto compromiso social, humano, ético, la llevó a padecer las consecuencias de vivir en la dictadura. Sin embargo, sobrevivió ante estas situaciones, por supuesto viviendo en la marginación social, literaria y política, puesto que fue traicionada por sus compañeros de militancia y por sus colegas escritores. Pese a todo ello, vivió con mucha dignidad, con la dignidad de la poesía, y ahora, gracias a innumerables estudios, a la Academia Feminista Chilena, a los jóvenes y a críticos solidarios, han recuperado su obra, se han releído su obra, que ahora se ubica en esta palestra de honor de la poesía latinoamericana. Muchísimas gracias a la colección de Vindictas, Poetas Latinoamericanas, por hacer posible que este tipo de autoras sean reconocidas y ocupen el lugar que les corresponde. ...2 de noviembre. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robo, a escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura. Estela Díaz Barín, el material de lectura del que vamos a estar hablando, uno de los materiales de lectura de los que vamos a estar hablando de la colección Vindictas, Poetas Latinoamericanas, con Socorro Venegas, directora de Publicaciones y de Fomento Editorial. ¿Qué cosa es este material de lectura? ¡Qué maravilla es Estela Díaz Barín! Bueno, me encanta además que hayas abierto pues esta parte del programa leyendo a una de las poetas a las que hemos buscado recuperar, que esa es la esencia del gran proyecto editorial Vindictas,
y que se extendió como ahora nos has mostrado a la poesía. Comenzamos con una colección de novela y memoria y llevamos las cosas tan lejos como se pudo, como hemos querido también. Es un gran equipo de trabajo y esas autoras que durante el siglo pasado tuvieron tan escasa visibilidad en un medio tan poco equitativo en cuanto a oportunidades para ser leídas, para ser publicadas, pues son las que configuran este gran mapa que se va extendiendo, que va creciendo, gracias a la generosidad de muchas lectoras, de muchos amigos que nos han enviado propuestas de escritoras, gracias también pues a un ejercicio de investigación permanente, de estar atentos a esas voces, incluso voces tutelares que nos formaron y autoras que no hemos vuelto a leer, que no volvimos a ver en librerías, en bibliotecas, que nos acostumbramos a entender que su lugar era pues una especie de territorio olvidado. Qué fortuna para nosotros en la UNAM poder ahora acercarlas a sus nuevos lectores. ¿Por qué no nos cuentas, Socorro, cómo nació esta colección? Ya nos dijiste que es una recuperación, un poco también de la memoria, patrimonio de este país, de las escritoras que han formado parte, una parte fundamental, pero ¿cómo nació? O sea, ¿cómo a alguien se le ocurrió, dado que todo el mundo da por sentado que estas escritoras como que medio ya no existían y no importaba? ¿Cómo hicieron para que sí importaran otra vez? Bueno, la verdad es que el primer empujón vino desde mi pura condición como lectora. O sea, yo ambicioné leer una novela de Luisa Josefina Hernández, que una amiga y colega hablaba maravillas de ella y que le había costado mucho encontrarla. Y yo me pregunté por qué nunca he visto o por qué no sabía que Luisa Josefina Hernández también es una gran novelista. Yo sabía de ella como dramaturga. Entonces fue eso, la ambición lectora de querer tener ese libro, de querer conocer más a una autora, y luego entra ya esta otra mirada quizá que siempre pues está allí, la de la editora, y entonces pensé que había que reeditarla. La novela que me gustó mucho, ¿no? Por fin la tuve, la leí, me encantó. Pensé en que se reeditara en la UNAM y luego pensé que un libro suelto pues no podía dar cuenta realmente de algo que le había ocurrido a más escritoras. Entonces surgió la idea de hacer una colección y empecé a trabajar con un grupo de amigas, de colegas, de lectoras. De corresponsales, por lo que entiendo, en muchos países. Quisimos pensar en una especie de red de corresponsales que ha crecido, que se ha abierto mucho y donde no solo hay mujeres, ¿no? Donde es muy importante que estemos todos entendiendo lo importante que es reconfigurarnos como lectores. Reconfigurarnos, lo digo porque tal vez tenemos muy establecido, muy claro nuestro mapa de la literatura latinoamericana, pero sin las autoras, sin ellas, ese mapa está incompleto y nosotros como lectores en deuda. Entonces, así fue como empezamos a trabajar en el nombre de la colección, un nombre que pudiera darle sentido también a no solo esta idea de reivindicar, esta idea de hacer justicia, sino también, sobre todo, de proteger, de resguardar lo que para nosotros es un legado, ¿no? Estas literaturas, y además un proyecto que desde la UNAM no podía solamente quedarse en las autoras mexicanas, lo abrimos a escritoras de cada país, de la geografía del español, y por eso es que también hemos incluido en la colección de novela María Luisa Elío, de España, exiliada, un libro maravilloso, Tiempo de llorar, y por eso también abrimos a otros géneros la colección. Entonces, en una colección como material de lectura creamos 2 series, además en un momento en el que estábamos rediseñando la propia colección con una nueva imagen, con con ciertas condiciones que hacen más amable la lectura, y desde allí entonces se crea Vindictas, pensadoras feministas latinoamericanas, para hablar de los feminismos en nuestro continente con condiciones muy específicas, y Vindictas, poetas latinoamericanas, en donde está publicada Estela Díaz Barín, a quien ahora has leído. Bueno, es un movimiento en el que además ha sido fundamental la participación de escritoras jóvenes, contemporáneas, estableciendo este diálogo pues con sus madres literarias para poner en contexto esas obras. Por eso es que
leemos a Estela Díaz Barín con un texto introductorio de Claudia Posadas, a la que acabamos de escuchar. Por eso es que, por ejemplo, publicamos a Carolina María de Jesús, una novela magnífica, muy conmovedora, que no deja a nadie indemne, y quien escribe el texto introductorio es Yumko Ogata. Entonces, siempre en Vindictas vamos a encontrar en realidad no solo a una autora, vamos a encontrar siempre a dos o a más que nos hablan de la obra, que nos dicen por qué no pierden vigencia y por qué es importante leerlas. Y eso es muy enriquecedor, porque como dices, van por pares. Una autora que muy probablemente uno no conoce, como fue mi caso con Estela Díaz Barín, pero a Claudia Posadas la había leído como antologadora de Carmen Berenguer. Entonces, bueno, es una joven que está produciendo, que está, diríamos, en el ajo hoy, y que nos está presentando a una de estas madres o incluso abuelas literarias que lo son también de nosotras, Claro. de quienes estamos hoy en activo, digamos. Pero también tiene este otro costado, Vindictas, de cuento, que tiene la antología soberbia de cuentistas latinoamericanas, 26, 28, no recuerdo cuántas son. 20 cuentistas. A 20, de las que creo que yo conocía a 3 después de pasar licenciatura y posgrado en la UNAM, y creo que había oído hablar de letras 2 o de hispánicas, 3. sí, ¿Cómo igual es me pasó a posible? mí. Cuéntanos un poco de cuentistas. Pues me gusta mucho que hagas esa pregunta porque también nos la planteamos nosotros, los propios compiladores en este libro, que trabajé con Juan Casamayor de la editorial Páginas de Espuma. Esta es una coedición con esa, que es pues la gran editorial del cuento en nuestro idioma, y nos preguntábamos dónde estaban estas autoras, ¿no? ¿Por qué no llegamos a ellas? Y es la gran pregunta que detona Vindictas. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no las leímos? Y algo quizá muy importante hoy, y qué pasa al leerlas, ¿no? Y qué va a pasar después también. O sea, este proyecto es suficiente como para creer que ya estamos reivindicando de manera suficiente a las escritoras del siglo pasado. Podemos hablar de madres o de abuelas, porque yo te diría que al descubrirlas ni siquiera podemos hacer un trazo, una genealogía tan atrás, ¿no? O sea, para nosotros es inmediato, se convierten en automático, pues en una referencia indispensable muchas de ellas. Y entonces, junto con el ensayo, con la poesía, surge este proyecto, una iniciativa de Jorge Volpi, que nos la propuso justo para revisar qué pensábamos, qué habíamos entendido hasta hoy del cuento latinoamericano. De veras, ya conocemos lo mejor del cuento en nuestro idioma. Se puede pensar de esa manera si tenemos allí en las sombras a estas grandes autoras. Pues muy pronto descubrimos que no. Y así es como llegamos a estas 20 autoras. En plena pandemia hicimos la investigación, las comunicaciones eran por Zoom, Páginas de Espuma tiene su sede en España, la UNAM en esta Ciudad de México, y entonces esa comunicación transatlántica pues fue derivando en este libro que estamos muy contentas y contentos de haber publicado, porque además sabes que han sido varias, tanto las novelas que se han reimpreso, como esta misma antología ha tenido ya que ser reeditada para lectoras y lectores que han recibido los libros con muchísima generosidad. Y bueno, pues eso, la verdad es que junto con el sitio que tenemos, www.vindictas.unam.mx, pues son espacios que nos han abierto la posibilidad a voces, a miradas, a colaboraciones. Oye, mencionaste que se hizo un diseño, aquí quiero que lo vean porque es muy, muy, muy bonito, muy hermoso, un diseño de los libros, pensando también, supongo, en escritores jóvenes o en lectores jóvenes, en gente que puede tener una apreciación distinta por esto y que lo hace de una manera mucho más accesible a todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo se acerque a ello. ¿Por qué no nos cuentas también un poquito de eso antes de irnos a la siguiente cápsula? Sí, el diseño está pensado, como bien dices, para que los libros resulten muy atractivos. Pensábamos, y más allá del diseño, pensábamos en que la edición fuera muy digna, ¿no? Para recuperar estas autoras, que las publicáramos de la mejor manera, porque habíamos descubierto novelas como La Única, de Guadalupe Marín, por ejemplo, que en su primera edición tenía tantas erratas que era imposible leerla, ¿no? Que era, además, a mí me enojaba muchísimo ver el desdén
si es que hubo ahí un editor, pues con cuánto desdén había trabajado con Ese esa libro, obra, claro. ¿no? Que no lo había cuidado. Y aquí fuimos exactamente del otro lado, ¿no? A cuidar muchísimo cada libro, a pensar en el diseño. Por ejemplo, en Vindictas Cuentistas hicimos una especie de cómic silente. Tú abres el libro y lo que ves es aquí, de una manera gráfica, la narrativa de estas autoras que han estado en la oscuridad, que han permanecido silenciadas, y cómo ha sido un trabajo de escritoras, exhumando escritoras, este proyecto. Esas son palabras de la gran cuentista ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que ha hablado de estas exhumaciones que hemos hecho. La portada misma da cuenta de esto, ¿no? Cómo vamos corriendo un tupido velo para que entre la luz, y la luz realmente tiene que ver con iluminar esas obras, y con que nosotras como lectores podamos también recomendar estas obras, llevarlas a quienes están hoy en las aulas. Tú hablabas de tu propia formación. A mí me encanta ir ahora a la Facultad de Filosofía y Letras, donde doy clases, y ver a alumnas que me muestran sus fotocopias de algunas novelas que ahora hemos publicado, de algunos de nuestros libros, y cómo agradecen que haya una nueva edición, que haya ese trato digno, no solo hacia las autoras, también hacia los lectores que se están interesando por ellas. Viéndolo así, es clarísimo. ¿Nos vamos a una cápsula? Sí, de acuerdo. Pues antes nada más de irnos a una cápsula, ¿cuántos títulos lleva publicados Vindictas? Novela, Vindictas, poesía, poetas, Vindictas cuentistas. Bueno, la antología de cuentistas es esta, son 20 narradoras a las que vamos a poder llegar, y en novela y memoria es una maravilla porque ahí tenemos ya 17 novelas. ¡Wow! Empezamos en 2019, estamos cumpliendo ahora en la FIL de Guadalajara, celebraremos 5 años de esta colección, ahí fue el lanzamiento, y 17 novelas donde ya tenemos a esa primera autora afrodescendiente, brasileña, pero también a Marta Brunet de Chile, ¿no? Que, bueno, espectacular. La novela es espectacular. Pues para seguir hablando de Vindictas, si les parece, vámonos a una cápsula sobre Áurea Esquivel con Ella se siente a veces. Ahorita regresamos. Soy responsable de la Biblioteca Alaide Fopa de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y voy a impartir el taller Ella se siente a veces, poesía y layout. Se trata de una aproximación a partir de una publicación que hicimos el año pasado, que precisamente se llama así, y fue una aproximación muy propia a la obra de Alaide Fopa, no solamente desde su poesía sobre su cuerpo, sino también lo que nos hacía sentir. Y la idea es un poco compartir algunos principios básicos de composición de página en relación con el género de la poesía. Porque en el cómic normalmente se habla mucho de lo que trata la historia y demás, pero todavía se sigue olvidando mucho cómo están compuestas las páginas, cómo se acomodan las viñetas, dónde están los dibujos, qué pasa con la letra, dónde se acomodan las palabras. Queremos dirigirlo sobre todo a adolescentes de entre 12 años a 18, porque también es el periodo donde más estamos experimentando, tanto con las palabras como con las imágenes. Tenemos grandes expectativas porque ya hemos trabajado cómic y juventudes en la biblioteca, sabemos perfectamente del potencial y de lo que son capaces de hacer los jóvenes. Nosotros partimos de la idea de que todo mundo es gran lector, nada más que de diferentes materiales de lectura. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto a partir de nuestra experiencia es que los jóvenes con un poquitito, en realidad muy poca dirección, son capaces de empezar a generar grandes discursos muy complejos. De hecho, también este mismo cómic también está pensado para transmitir la parte de la esencia de Alaide Fopa, una querida profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, defensora de los derechos humanos, pionera del feminismo en Latinoamérica. Queremos que les jóvenes la conozcan como una persona desde cómo ella pensaba su cuerpo, cómo pensaba y veía su relación con sus manos, con sus pies, con sus sueños, etcétera, de tal manera que la vean como si fuera una amiga.
La ley de FOPA también fue desaparecida por el gobierno guatemalteco en 1980, también fue víctima de desaparición forzada. Entonces, cuando nos acercamos a estos personajes como personas reales, no solamente como estas figuras de efemérides y demás, entonces también podemos establecer dinámicas mucho más humanas, mucho más cercanas con la historia. Pues esperamos que salgan, por supuesto, con su hojita, con una composición de página propia, donde ellos puedan decir, no sabía que podía hacer esto, ¿no? O por el contrario también que digan, esto era lo que quería decir, pero no sabía cómo hacerlo. Bienvenidos de vuelta. Estamos aquí platicando con Socorro Venegas, la directora de Libros UNAM, y nos habíamos quedado con el pendiente del diseño de estos libros maravillosos. Socorro, ¿cómo se llama la diseñadora? Bueno, es Clarisa Moura, una estupenda lectora, además, ha trabajado con nosotros en Libros UNAM, también en el diseño de nuestra Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la FILUNI. Así que a ella debemos la propuesta, cada vez lee la novela, no crean que se inventa nada más, ¿no? Le da un sentido a cada libro y por eso, pues, cada uno de los títulos de Vindictas va a tener siempre una identidad atesorable. Oye, y tienes esto también, ¿no? Eso también es parte de la imagen. Cuéntanos. Pues mira, esto que están viendo aquí son unas bolsas que están recordando, celebrando justamente a las autoras de Vindictas cuentistas. Y en 2020, en plena pandemia, se me ocurrió que hiciéramos una exposición virtual, porque todo era virtual, una exposición con ilustradoras. Entonces, participa Paloma Valdivia de Chile, Isol de Argentina, Sara Morante de España, de México Rosario Lucas, extraordinarias, y todas toman a una de las cuentistas como personaje de un pequeño cómic, de una ilustración. Entonces, es un trabajo precioso, una manera de honrar también a estas escritoras, y las bolsas están acá en el stand de Libros UNAM en la Feria de Minería y se las pueden llevar llenas de Vindictas y de cualquier otro libro maravilloso de la universidad. Y es otra manera de, como bien dices, de honrarlas, de recordarlas, de tener presentes sus nombres y de que otras personas digan, oye, ¿qué es eso? ¿Qué padre está? ¿Quién es? ¿Por qué? Ah, pues es un novelón que me acabo de leer de Marta Brunetto, de Hazel Robinson, que son nombres que no necesariamente, de nuevo lo digo, no necesariamente tenemos presentes, aunque toda nuestra vida haya sido una vida lectora, sí, no están ahí. Y pero sabes una cosa, perdóname, porque sí, es que fuera detrás de cámaras, digamos, estábamos comentando justo cómo a veces lo que tú sabes de una escritora tiene que ver con su maternidad, con quién estuvo, relaciones, de quién era novia, con quién se casó, como si eso fuera determinante para hablar de su obra. Y lo que hicimos con estas ilustradoras que van a poder ver y que, bueno, la exposición virtual sigue en el sitio de Vindictas, pero lo que van a ver aquí son justo datos que tienen que ver con su obra, con su vida relacionada con su trabajo literario, o sea, las razones por las que es tan importante conocer de una escritora y lo que verdaderamente nos alumbra su obra, ¿no? Lejos de esos prejuicios. Tú hablabas de esta frase de María Fernanda Ampuero sobre exhumar escritoras, porque estas escritoras, estas autoras de Vindictas, fueron víctimas de violencia de género, en algunos casos física, pero en otros casos, digamos, literariamente hablando, se les sepultó porque no eran quienes debían ser, porque estaban casadas o no casadas, o como el personaje de María Nadie, pues porque no tenían novio, ni querían tenerlo, ni tenían hijos, en fin. Pero más allá de todo lo que ya se ha hecho, 17 novelas que suenan fácil y se dicen rápido, ¿qué sigue en Vindictas? Bueno, estamos explorando más en esta otra vía que ya se anuncia en el nombre de la colección. Empezó en realidad, cuando nace el proyecto en 2019, era una colección de novela. Y luego empezamos a leer libros que ya no tenían una adscripción genérica tan clara. Entonces, a mí me gustó mucho la idea de que añadiéramos memoria, porque de esa manera ahí caben correspondencias, caben diarios, como el Diario del Dolor de María Luisa Puga, ese libro tan entrañable y tan raro también. O como los textos de María Luisa Elío también.
Y allí es donde también cabrá una correspondencia muy importante entre Victoria Ocampo y Carl Jung, por ejemplo, libro que estamos ahora traduciendo porque se escribieron esas cartas y están publicadas en inglés. Entonces, ese tipo de texto que también te ilumina el pensamiento de una escritora y una conversación además con otro gran pensador, nos pareció importante también ir nutriendo de esa manera esa otra línea de la colección. Y bueno, pues ahí vendrán más sorpresas, además de esta primicia que ya dejamos ahora. Pues muy antojable. Este domingo 3 de marzo a las 11 de la mañana habrá una mesa sobre Vindictas, esta colección de la que hemos hablado aquí con Socorro, y Socorro misma tiene algo que leernos. Gracias, Julieta. Voy a leer unas líneas del material de lectura de Vindictas, poetas latinoamericanas, de la gran poeta venezolana María Calcaño, y precisamente porque lo que estamos haciendo como editores no es darles voz, sino justo buscar que las escuchemos. Esta es la voz de María Calcaño. Ni tú, ni el cielo, ni nada podrán con mi grito indomable. ¡Sas! ¡Qué fuerza! Pues con eso cerramos. Muchas gracias, Socorro Venegas, por Gracias estar a aquí. ustedes. Gracias, Julieta. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche por TV UNAM en un programa más de Días Feriados.